Lex ha venido a hacernos soñar, a llevarnos a su mundo de fantasía, de ilusión y sobre todo pues a esta época también en la que los niños iban súper guapos a la cama. Este gorrito les sirve para las noches de frío. Este camisón dice que le gusta más que un pijama porque el pijama se enreda con él en la cama. Yo qué sé, ellos ya sabes que tienen vida propia y que piensan por sí mismos. Y a mí es que de verdad me parece que está tan guapo vestido de esta manera que es un dulce. Si quieres ver cómo he hecho a Lex toda la ropita, los complementos, quédate conmigo hasta el final del vídeo y os enseñaré en próximos tutoriales cada una de las piezas que le he diseñado especialmente para esta ocasión. Lex y yo os damos las gracias por estar siempre con nosotros. Vamos a soñar y vamos a pensar también que el dulce y el chocolate en algún momento también es especial. Cogemos hilo doble y vamos simplemente, ya os digo, vamos a unir todas las piezas, y porque es un tejido que es de algodón pero se deshilacha bastante, entonces si le damos esta puntada, que no tardamos nada, no necesitamos ni ponerle malladora ni nada, va en un momento y lo deja bastante bien rematadito. Así evitamos que nos quede un poco tal. Y también os comento que ahora le vamos a dar una plancha, porque así vamos a terminar de asentar todas las costuras y sobre todo que esta parte de la tapeta nos quede bien perfecta. ¿Veis? Así, mirad, me parece que es una verdadera preciosidad para lo que es una ropita de muñeco. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser empezar a unir, tan fácil y tan fácil. Yo ya he sacado la espalda de una pieza, el delantero de una pieza, ya sabéis, tenemos que poner medio. La espalda os la dejaré entera porque es pequeñita, se marca todo el contorno y se deja margen de costura. La parte del delantero ya la tenemos hecha, pero bueno, os lo comento, hacemos media y después otra media, va completa. No os olvidéis y no la hagamos como estamos acostumbradas a partirla por la mitad. Las mangas pues igual, se pasa todo el contorno de los patrones, se hace 2 veces y tendríamos ya las mangas preparadas para colocársela a este camisón. Por otro lado vamos a coser la parte del delantero y la parte de la espalda, pero solamente los hombros. Como necesitamos que nos dé suficiente abertura, pues vamos a hacerlo bien hecho. La parte del delantero la he hecho un poquito más ancha para que le quede un poco despegado de las caderas, porque no le he dejado forma de base, ya que es un chico. Le he dejado un patrón recto. ¿Veis? Aquí va a ir un poquito, no es mucho, un poquito más ancho, quizá 1 centímetro, para que nos dé la amplitud del culete y de la cadera. Bien, pues vamos a continuar con este camisón para Lex. Vamos a hacer una cosa, yo quiero que la ropita sea de quita y pon, por lo tanto no puedo cerrar los hombros porque con esta abertura no tendremos bastante para quitar y poner. Plan B, ya sabéis que plan B tiene que ser siempre. Vamos a coser los hombros un poquito, en vez de todo el hombro pues vamos a coser como 1 centímetro más o menos. Dejaremos 1 centímetro cosido a cada lado y con esto ganaremos el espacio suficiente como para que podamos quitar y poner este pijamita o este camisón. Se me empeña en pijama porque es para chico, pero es un camisón. Es una pena, la verdad, dejarlo fijo. Las muñequitas y los muñequitos agradecen que se puedan cambiar de ropita cuando nos apetezca. Como yo tenía pensado ponerle un cuello y lógicamente es imposible, voy a hacer el típico plan B, lo más rápido y lo más fácil. Un bies. Vamos a colocarle un bies. Yo he cogido este porque el fondo
no es blanco, es un color blanco roto, no tengo vías en blanco roto, entonces se lo voy a poner en este color que es un gris, que realmente le va con los dibujitos que tiene. Entonces, para hacerle contraste a todo, vamos a hacer lo siguiente. Yo lo voy a hacer así porque creo que queda más bonito, ¿vale? Vosotros podéis ponerle o no tanto bies. Yo se lo voy a poner también a modo de decoración en las mangas, que le va a quedar muy bonito porque le va a dar un toque, y cuando se coloca el bies se corta sin margen de costura. Cortamos el tejido sin margen de costura y así lo preparamos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a la máquina de coser y vamos a coger nuestro bies. No vamos ni a coser ni dar la vuelta. Yo lo voy a coser así a la mitad y le voy a hacer un pespunte en blanco y le voy a dar una puntada un poquito más grande para que tenga ese contraste. Esto con las mangas, y cuando tenga pasado la parte de abajo, podremos unirlas. Yo la voy a unir ahora así con vosotras porque me da más libertad cuando voy a la parte de la máquina de coser, y así voy cosiendo más rápido. Vamos a hacer aquí una marca de lo que sería la mitad de nuestra manga. Como ya tenemos cosido los hombritos, ¿veis? Están cosiditos, pero lo tenemos abierto y liberando la parte del cuello. Podríamos haberle hecho la tapeta más larga, pero para un camisón tampoco es que le llegue la tapeta al ombligo. Jugamos con muñecos que tienen muy poquito espacio entre las costuras y en las ropitas. Son tamaños muy reducidos y tenemos que jugar un poco muchas veces, pues, con las cosillas, los problemillas que nos van surgiendo, y vamos buscando plan B y plan alternativo, y de esta forma conseguimos llegar al mismo sitio. Mirad, vamos a tomar desde aquí la mitad de nuestra manga y nos vamos a venir por la línea que tenemos marcada, la línea de costura. Iremos dando la vuelta, la vuelta, la vuelta hasta llegar a este lado. Aquí daremos un retroceso y haremos igual en esta otra parte. Cogeremos desde aquí y nos vendremos hasta la otra parte de la sisa, haciendo coincidir las marcas que tenemos hechas. ¿Veis? Así. Si vemos que nos queda un poquito, le damos aquí una especie de pliegue. Y así, ¿veis? Es como nos quedará, de esta forma. Entonces vamos a coser toda esta parte de las mangas, lo que son las sisas. Vamos a ponerle el bies y una vez que lo tengamos hecho, lo que haremos será unirlo, pero será en un momento. Vamos a ir despacio que yo voy muy rápido. Bueno, pues listo, ya está cosido. ¿Veis? Así nos queda. Creo que este toque de la puntada en blanco le da como un poco más de luz. Pues mirad, solamente nos queda ya unir delantero con espalda, y vamos a unir también las manguitas. Vamos a coser desde aquí, daremos toda la vuelta hasta abajo. Por la parte del lateral y de la manga vamos a cortar por márgenes de costura, pero cuando lleguemos aquí abajo lo vamos a hacer justo al filo, porque es donde vamos a colocar el bies. Yo voy a coser esto a máquina, voy a recortar el exceso de costura y enseguida ya prepararemos el bies. Ya veréis que en un momento lo tenemos más que hecho. Es más la preparación que en realidad lo que es. Después, en la parte de aquí del cuellecito, mirad, vamos a hacer una cosa. Como hace mucha curva y algunas de vosotras no tenéis mucha práctica en poner el bies, os voy a comentar que lo vamos a hacer dejando un poquito de costura para que así os resulte un poquito más cómodo. Mirad, vamos a dejarle como medio centímetro más o menos, y vamos a colocar el bies de esta forma. Por la parte del derecho vamos a poner esto en esta posición, y la parte de aquí, la parte de fuera, daremos una vuelta hacia adentro, así que no nos salgan los piquitos por los lados. Y ahora
aquí lo doblamos justo al mismo límite. Mirad, lo vamos a unir así. Voy a coger unas pinzas que así lo vamos a ver mejor. ¿Veis? Y nos lo traemos hasta el final. Cuando lleguemos aquí haremos igual. Cortamos el bies a la medida que nos pida. Y vamos a coger esta costura hacia adentro y este bies también hacia adentro a la misma medida, de manera que lo dejemos así, bien rematado. Ahora os voy a enseñar el derecho para que lo veáis, y así queda lo más rematado, lo más curioso posible. Mirad, ¿veis? Esta parte de aquí vamos a levantarlo un poquito para que dejarlo escondido, y esta parte de aquí haremos igual, lo meteremos un poquito, lo dejaremos escondido, pero esta es la idea. ¿Veis? Queda completamente rematado. Yo voy a pasar los trocitos de bies, voy a pasar la parte de las mangas y los costados, y a preparar el bies de abajo, y ya está. Bueno, pues mirad, ya lo tengo planchado y arregladito. Quería comentaros una cosa. Lo que he hecho ha sido la parte del cuello de delante, sí que le he hecho la costura hacia adentro, ¿vale? Como si estuviese el margen de costura hacia adentro, pero la parte de atrás la he dejado así, tal cual, porque quiero montar uno en otro y así formar este cuello. ¿Cómo lo voy a hacer? Muy fácil. ¿Os acordáis que os dije que había comprado en Teddy una cinta de doble cara súper fina? Pues es lo que voy a utilizar. Mira, voy a coger un trocito de velcro y lo voy a pegar justo aquí. Voy a hacer igual por la otra cara. Ya os digo que estas cintas van muy bien, son muy delgadas y muy baratas. No sé si en bazares o similares habrá, pero es una de las compritas que os enseñé hace un tiempo, de lo que yo fui comprando cuando voy a Teddy. Son de esas cosillas que vemos y que decimos, a lo mejor para algo nos sirven. Pues mirad, para esto. Mirad, aquí arriba voy a coger algo, voy a quitar aquí un trocito y voy a coger nada, quizá medio centímetro o menos, muy poquito, y voy a coger igual aquí otro medio centímetro. El resto lo guardo. Y ahora me voy a coger este velcro y voy a poner la parte que pincha mirando hacia mí. Es muy fácil de colocar y además que no se va a notar nada. Lo vamos a colocar aquí en la parte de debajo del cuello. Quitamos la otra parte del adhesivo y lo pegamos en la parte de abajo también del otro cuello, así, intentando que no se nos vea. Tiene bastante pegamento. Si no tenéis esta cinta de doble cara, no pasa nada, podéis utilizar una puntada o un automático. Cualquier cosita os sirve. Hacemos igual, cogemos la parte que pincha hacia nosotras, la colocamos debajo del bies que le hemos puesto y lo colocamos aquí. De estas cintas, esta cinta de doble cara la vamos a utilizar en más de una ocasión, porque le podemos sacar muchísimo partido. Son cositas interesantes que, pasadas a la costura, nos sirven de ayuda. Quitamos el otro papelito y ahora lo pegamos aquí. ¿Veis? Y así nos queda como si realmente estuviese unido. Ahora se lo vamos a poner a nuestro pequeño porque ya está esperando lucirlo. Mirad qué camisón más mono hemos hecho en un momento. Vamos a ponérselo a nuestro chiquitín, que la verdad espero que le quede bien porque no se lo he probado en ningún momento. Abrimos los velcros.
al estar nuevos hacen un poco de fuerza, hacen un poquito de presión, pero poquito a poquito lo vamos logrando. Mirad. No me digáis que no es un bombón este Lex, me tiene loca, pero loca. Es, vamos, un príncipe, pero guapo, guapo. Vamos a meterle las manguitas. Qué mono está. Bueno, vamos a ponerle estos velcros en su sitio para que nos quede bien bonito y así pueda él lucir palmito por el taller, porque os aseguro que es un Don Juan. No le he puesto botones porque lleva mucho colorín. La parte del camisón, voy a ponerle bien estos pantaloncillos. ¿Veis? Lleva mucho dibujo, mucha cosa y no quería ponerle botones. Vosotros si queréis le podéis poner. No me digáis que no es una belleza. De verdad que es un bombón. Yo no sé vosotras, pero yo es que me lo como. Vamos a seguir vistiéndolo para irse a la cama.